Amén. Buenos días, mis hermanas. Dios les bendiga. Espero que me escuchen bien. Bueno, este, y así, hermanitas, seguimos estudiando estos textos maravillosos, que es lo que nosotros nos llegaron, nos convencieron cuando comenzamos en el cristianismo, hermanas. Yo espero que ustedes se recuerden estos mensajes tan maravillosos. Y eso pasó con estos judíos que oyeron la palabra, hermanas. Recuerden ustedes que cuando se les dijo, sepan ustedes que lo que han hecho, cuando ayer en la predicación de ayer, en el mensajito de ayer, vimos ese texto, Hechos 2:36, sepan ustedes ciertísimamente, todos la casa de Israel, que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, hermano, esas palabras penetrantes como heridas que el apóstol Pedro comenzó a hablar con gran denuedo, hicieron hueco en el corazón de ellos, caló profundamente en los judíos, hermanos. ¿Por qué? Porque esa palabra de calar profundo, de heridas que sintieron ellos después de saber de lo que habían hecho en hebreo, pues es una palabra compuesta, larga, Katienejesan, Tencardian, que casi nunca la leemos, pero eso es heridas profundas, hondas. Acuérdense ustedes la cantidad de personas allí presentes, habían de todas partes, ¿verdad? Escuchando el mensaje de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Y sin duda, allá habían personas que habían presenciado la crucifixión, que habían sido testigos de la resurrección de Cristo, hermana. Y de allí la angustiosa exclamación, pregunta que le hacen a Pedro. Y entonces, varones hermanos, ¿qué haremos? Así que el que entiende la palabra, ahí pueden ver ustedes, hermanos, que cuando entendimos la palabra y el que de veras entiende la palabra, obedece. Recuerden ustedes al mismo Señor Jesucristo, en Lucas 3:10 le preguntaban cuando oían las palabras, con qué amor, con qué enseñaban la verdad, de qué manera. Le preguntaban, ¿qué haremos? El apóstol Pablo, cuando oyó que el Señor le habló, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9:6, el carcelero de Filipos, en Hechos 16:30. Y así, hermana, Hechos 2:37, cuando dice, ¿qué haremos? Cuando la palabra entró como espada de dos filos, cortó y abrió el corazón y se sintieron culpables del crimen que habían cometido. El remordimiento los hizo sentir ese dolor. Por eso no solo se sintieron culpables, pero miren lo importante, sino que también actuaron inmediatamente, buscaron la solución con gran disposición de transformar esa condición de pecado para la salvación. Eso es Hechos 2:37, hermanas. Cuando ellos dijeron, ¿qué haremos? Entonces, allí es donde Pedro entra potente en Hechos 2:38. Arrepentíos, cambien su mente, ¿ve? Cambien esa mentalidad retrógrada que han tenido, especialmente acerca de Jesús Nazareno. En el Nuevo Testamento, la palabra, cuando le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre, en el poder, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y van a recibir el don. Miren, el don se refiere a una habilidad espiritual dada por el Espíritu Santo, que es ejercida en el ministerio para glorificar a Dios, para edificar a la iglesia. Pues ya lo hemos leído y lo tenemos en 1 Corintios 12:11 y 1 Corintios 14:12. Procurad estos dones, les dice el apóstol Pablo, para edificación de la iglesia. El 11, pero estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno como él quiere, el Espíritu Santo. Ese es el don que recibieron en ese momento, no el otro don todavía
acuérdense que ahí habían de todas partes uh, de lenguas. Entonces, ese no. Entonces, dice el verso 38. Al decir esto, hermanos, conmovidos en gran manera, les dolió el corazón entender que habían matado, ¿verdad? Es un don, cuando les dio el don del Espíritu Santo, acuérdense ustedes, no dice dones, por eso no está hablando de lengua, dice don, plural, no dice plural, dice un don en particular, al parecer especial. ¿Qué era? No olvidar el contexto. Pedro se estaba dirigiendo a personas que todavía no habían escuchado el Evangelio, algunas, ¿verdad? Entonces, no podían dar, dar todavía, era comenzando la iglesia que estaba en ese momento. El discurso que el apóstol Pedro estaba dando por el Espíritu Santo, cuando ellos se sintieron así, pues la respuesta fue clara. ¿Cuántas personas obedecieron en ese momento? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de las clases. Obedecer en la autoridad de Cristo para recibir el perdón de pecados. No solo eso, recibieron el regalo precioso, hermana, del don del Espíritu Santo, Hechos 3:19. Pecados, los pecados borrados, una bendición de paz, de tranquilidad. Hermana, eso es lo que nosotras recibimos al obedecer, al ser bautizadas. Eso es lo que todas nosotras tenemos ese regalo. Apreciemos lo que, hermanas, amemos al Señor, obedezcamos su palabra. Miren, ellos en ese momento no solo podían ser salvos de la condenación, pues ese Espíritu Santo, ese regalo, los consolaría, los capacitaría y lo guiaría a toda la verdad. Eso es lo que a nosotros actúa en nosotros el Espíritu Santo, hermanas. No es que nosotros tengamos poderes especiales. No, nos abre el entendimiento si le pedimos con todo el corazón. Nos abre nuestra mente, nuestro corazón, hermanas, para entender un poquito la palabra, para amarle. El Señor está con nosotros siempre, hermanas. Fíjense ustedes que en Juan 14:16 dice que no fue solo momentánea, todo lo que amamos al Señor, todos los obedientes, hermanas, tenemos al Señor permanentemente, el Espíritu Santo en nosotros. El mismo Señor Jesús rogaría al Padre para que así fuera. Eso nos dice Juan 14:16. Que él mismo rogaría al Padre para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Hermana, ese regalo precioso, maravilloso, siempre lo vamos a tener. No seamos malagradecidas ni contristemos al Espíritu Santo, hermana. No hagamos cosas negativas, que eso no es del Espíritu Santo, no es digno de una cristiana, hermanita. Así que ese Espíritu Santo, hermana, también a nosotros nos dé esa seguridad, nos dé esa guía. Estaremos en la presencia de nuestro Salvador y recibiremos, hermanas, la corona de la vida eterna. Efesios 1:13, 14. Dice, y Santiago 1:12, dice, así, soportar toda prueba para recibir la corona, dice Santiago. Hermanitas, vamos, si ustedes tienen el deseo de leer Efesios 1:13, miren cómo Dios nos cuida, cómo nosotros somos sus hijas y nos ama. Vamos a leer Efesios 1:13 para que si quiera un texto más, que el tiempo
no nos coma. Dice así, en él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, hermanas. Eso es lo que nosotros tenemos. Dios les bendiga, hermanas. Es la palabra de Dios. Bendiciones.